Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadir Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI TV. Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos y colegas, es un placer saludarles en un programa más de Contador Digital. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de esas novedades que tenemos para el 2025 en la nómina. No sin antes comentarles la noticia de hoy. Hoy amanecimos, bueno, desde hace varios días, pero no se había visto de manera recurrente que estamos teniendo problemas para enviar la contabilidad electrónica. Si es su caso, yo les diría, no se desesperen, ya lo está viendo el SAT, algo está sucediendo que al momento de subir la balanza manda errores de validación. Pero pues este tema está siendo generalizado, así es que ustedes tranquilos, que no pande el cúnico y esperemos qué es lo que va a suceder con este tema. Y ahora sí, regresando al tema del programa de hoy, que es hablar de qué nos espera en este 2025 la nómina. Bueno, pues de entrada, recuerden que salario mínimo aumentó un 12% y para quedar, o más bien y no, sino para quedar en 278.80 en casi toda la República y en la zona fronteriza 419.88. Aquí es importante considerar que el impacto que vamos a tener si tenemos trabajadores con salario menor a los 278 o en la zona fronteriza menor a 419, el Seguro Social no nos permite tener trabajadores dados de alta con un salario menor al mínimo, lo cual implicaría que lo ideal sería que cada empresa hubiera presentado sus modificaciones salariales. Y me van a decir, oye Yadira, pero acuérdate que el IMSS de manera automática, pues obviamente va a actualizar todo este tema del salario base de cotización. Y yo les podría decir, pues sí, solamente que esa actualización se va a ir a las prestaciones mínimas de ley. Entonces, en el supuesto de que tu empresa tuviera otras prestaciones que integran al salario base de cotización o en los supuestos en los que tus trabajadores tengan antigüedad mayor a un año, pues en ese caso el salario base de cotización no estaría contemplando estas variables que tú tienes, ¿no? Entonces, aquí lo recomendable pues sería, en su caso, que antes del día 5 de enero se hubieran presentado, pero solamente para tener el panorama económico, porque pues este es un proceso que hacemos siempre a inicio de año. ¿Saben el impacto que va a tener en el costo de la nómina este tema? ¿Cuántas de nuestras empresas tienen becarios o en este caso, bueno, en el caso de los becarios no hay problema porque esos obviamente están sobre una beca, pero hablemos de inclusive colegas que tienen un despacho contable donde pagan medios tiempos, donde hacen todo este tema. La verdad es que va a ser un impacto muy grande y sin obviamente generar pánico en las empresas o en los trabajadores para que cuiden mejor su trabajo, pues es importante que consideremos que la inflación anual quedó alrededor del 4.21% de manera anual. La pregunta inicial sería, en sus empresas, ¿cuánto aumentaron los servicios? ¿Cuál fue el incremento que los clientes les permitieron hacer? Porque obviamente pues la nómina sigue corriendo, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta. ¿Qué otro tema, obviamente hablando del salario mínimo, nos va a impactar? Aquí primero me gustaría compartir, fíjense, en el 2024 el salario mínimo era de 7,467 y en la zona fronteriza eran 11,000. Para este 2025 el salario mínimo queda en 8,364 el mensual y en 12,596 mensual en la zona fronteriza. Pero ¿qué otro impacto va a tener en el cálculo de la nómina? Recordarán que el artículo 96 de la ley del ISR, con el que hemos tenido polémica en los últimos
en los últimos 2 años, sobre todo a partir de que empezó a incrementar el salario mínimo en un 20%, este artículo 96 habla de la obligación que tiene el patrón de hacer cálculos mensuales que van a tener el carácter de pago provisional. Obviamente está definido que si yo pago periodos menores a un mes, semanal, quincenal, catorcenal, pues voy a ir generando este impuesto. Pero este es el único artículo donde contiene esta información que dice: no se efectuarán retenciones a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Que solamente perciban no está diciendo que el salario diario que tenga en la nómina sea el mínimo. Tampoco está indicando, y por eso lo pongo sobre la mesa, porque tampoco nos está diciendo que ese salario mínimo sea gravable. Es decir, en una interpretación moderada respecto a este artículo, sería que aquellas personas que en el mes ganen en el rubro de percepciones, estoy hablando de la nómina, hasta 8,364 no van a ser sujetas de que se les retenga el IVA, pero no así del cálculo, ¿están de acuerdo? Porque dice que no se efectuará retención. ¿Y por qué hago esta aclaración que el no retener no implicaría no hacer el cálculo? Porque va a entrar una nueva variante que va a ser, en este caso, el subsidio para el empleo. Recuerden que el subsidio para el empleo, la mecánica de aplicación es que a tu base gravable le aplicas la tarifa del 96, ¿no? Y posterior a ello le puedes restar el subsidio para el empleo a que te corresponde en el mes. Y me van a decir: Yadira, pero acuérdate que en el 2024 el subsidio se aplica hasta un ingreso de 9,081, ¿sí? Déjenme corroborarlo aquí. 9,081 pesos, pero gravables. Y aquí es donde no quiero que se confundan, porque avanzando con este tema voy a aclarar la idea. Cuando yo hablé de que en el 96 dice que no son sujeto de retención quien perciba en el mes hasta un salario mínimo, que en el 2024 eran 7,600 y para 2025 empezamos a hablar de cifras de 8,364. Voy a poner un ejemplo esperando que con esto quede más claro. Yo en realidad voy a ganar 12,000 pesos al mes, o los 12,500, no, más bien, sí, los 12,000 pesos al mes, pero entré a trabajar en la segunda quincena en la empresa. Eso quiere decir que en este mes que entré a trabajar en la segunda quincena no voy a ganar o no voy a percibir los 12,000, solamente voy a ganar 6,000. 6,000 es menor a los 8,364. Eso quiere decir que yo no voy a ser sujeto de que me realicen una retención en este mes, porque aunque solamente haya trabajado 15 días, el cálculo del 96 habla de los ingresos que percibiste en el mes. Entonces solamente gané 6,000. Si yo lo metiera a la tabla del 96 para hacer el cálculo, muy seguramente el resultado sería que aplicando el subsidio para el empleo, que se aplica con un ingreso gravable de hasta 9,000, ya para 2025, 10,171, me tocaría subsidio. El efecto aquí sería que recuerden que con la reforma que tuvimos en el tema del decreto del 2024 del subsidio, hace mención que si el subsidio es mayor que el ISR calculado, no va a haber devolución de subsidio, simplemente se queda hasta el cálculo y no hay ningún movimiento palpable en el recibo de la nómina, porque en el XML sí se va a ver reflejada esta información.
Entonces, aunque yo le calcule el impuesto, como el subsidio va a ser mayor, no lo voy a ver, no hay retenciones. Pero voy a poner otro ejemplo. Yo estoy dada de alta con el salario mínimo, que son 278.80. Eso quiere decir que si yo hubiera trabajado todo el mes, el ingreso que hubiera percibido son 8,364. Sin embargo, en la empresa que trabajo tiene la prestación de vales de despensa. Y al mes nos están dando 1,300 de vales de despensa. Eso quiere decir que hacia los 8,364 yo le sumo los 1,300, ya percibí más de un mínimo. Y yo sé que ustedes me van a decir, Yadira, pero acuérdate que los vales de despensa, si cumplen con lo establecido en el título 2, es decir, en el artículo 27, fracción 11 de la ley del ISR, son deducibles para la empresa y exentos de impuesto para el trabajador. Sí, pero el 96 no habla si lo que percibiste está gravable o está exento, simplemente dice que lo que tú percibiste, es decir, que este trabajador que está dado de alta con el mínimo va a percibir más de un salario mínimo. En consecuencia, voy a hacer el cálculo y es muy probable que al hacer, bueno, no es probable, es segurísimo, al hacer el cálculo del impuesto del salario mínimo impactado aún por el subsidio para el empleo, le va a salir una retención. Entonces, la verdad es que explicar este tema puede ser un poco conflictuante porque yo sé que muchos de ustedes, con la finalidad de disminuir el costo de la nómina, están poniendo conceptos que son exentos para ISR y desde luego no juegan para el salario base de cotización. Entonces, yo sé que aquí escucharlo nada más va a ser muy confuso, pero entonces quiero aprovechar para invitarlos porque aquí en su casa IMEFI vamos a dar un curso de todo el tema de la nómina, cómo timbrar vales de despensa, cómo tengo que timbrar premios de puntualidad y asistencia, cómo tengo que timbrar los viáticos, una serie de percepciones que incluyen en la nómina. Y me está diciendo la producción que quien hable en el lapso del programa para inscribirse, pues va a tener un descuento especial porque el curso lo tenemos ya a escasos días. Así es que si quieren saber más, hacer ejemplos para que quede más claro todo esto que se explicó, acompáñenos en el programa. Y bueno, vamos a continuar con el subsidio, pero antes vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresando terminamos de explicar este tema. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantén. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya iniciando nuestro programa de cursos de prevención de lavado de dinero 2025. Recuerden que son el último jueves de cada mes, de un horario de 18 a 21 horas, es para workahólicos y entonces ahí vamos a estar trabajando. El de curso de enero es servicios profesionales de actividad vulnerable, o sea, cuando tú realizas un servicio profesional y manejas recursos de tus clientes, estás realizando una actividad vulnerable y debes cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Esto es un curso que es muy importante para los despachos de contadores, para los despachos de abogados y muchas otras entidades que hacen o dan servicios utilizando recursos de sus clientes. Pudieron ahí haber varios ejemplos. Seguramente esto te será de mucha utilidad. Vamos siempre a revisar de 0 a más las obligaciones que tenemos y tendremos algunas oportunidades de estar solucionando nuestras principales dudas. Te esperamos en este curso correspondiente a enero 2025. Bueno, amigos, pues estamos de vuelta para darle continuidad al tema de los cambios en la nómina a partir del 2025, que tienen que estar atentos en la nómina de enero
de febrero, ya a partir de ahí van a continuar, y ahorita les voy a explicar por qué puse enero y febrero. Si alguno de ustedes no la hizo en las primeras semanas o en la primer quincena de enero, no se preocupe, está muy a tiempo de modificarlo y obviamente de corregir este tema. Y entonces, regresando al tema del subsidio, que ya les puse el ejemplo, dentro de los cambios que están previstos en este 2025, es que como todos lo habíamos especulado, con el decreto que se publicó el 1 de mayo del 2024, donde se estableció que ya no iba a ser una tabla, sino un porcentaje de la UMA, este porcentaje de la UMA, que en el 2024 fue del 11.82, era pues obviamente claro que en el 2025 se aumentaba la UMA y era el mismo porcentaje y había un incremento del salario mínimo, íbamos a volver a caer en el supuesto que ya los salarios mínimos no tendrían derecho a subsidio para el empleo, porque pues obviamente el límite, bueno, o que lo que iban a tener, porque sí tenían, ¿no? Porque acuérdense que el ingreso que tiene que percibir el trabajador para tener derecho al subsidio en el 2024 era de hasta 9,081, pero ojo, porque aquí sí lo dice que es el ingreso gravable, no habla como en el 96 de lo que percibe el trabajador, ¿no? Entonces, para el 2025 se cambia el porcentaje del 11.82 al 13.80, pero entonces después viene la disyuntiva de que recuerden que la UMA, aun y cuando se publica en los primeros días de enero, tiene o entra en vigor a partir del 1 de febrero. Eso generó que la autoridad publicara un transitorio del decreto, que la actualización, no voy a decir nuevo, la actualización del decreto del subsidio para el empleo del 1 de mayo del 2024 se publicó el 31 de diciembre, haciendo mención que obviamente durante el mes de enero, cuando todavía utilizamos la UMA del 2024, el porcentaje que se aplicaba a la UMA mensual para obtener el monto del subsidio a aplicar iba a ser del 14.39%. Y a partir de febrero, cuando entra la nueva UMA, entonces el porcentaje de aplicación para subsidio iba a regresar a los 13.80. Entonces hay que estar muy atentos, porque de repente, pues obviamente leemos, la nueva UMA, y la queremos colocar, y entonces eso nos pudiera llegar o nos pudiera afectar en que estuviéramos aplicando un subsidio no correcto en el mes de enero, que se va a actualizar en el mes de febrero. Y bueno, aquí atendiendo a Nelly, que dice que cómo se determina el subsidio para el empleo. Bueno, Nelly, pues es bien sencillito. La UMA, que en este caso en enero del 2024 seguía siendo 108.57, este valor de la UMA lo multiplicabas por 30.4 para obtener el valor del mes, que aún así recuerden que en la publicación del INEGI sí viene la UMA diaria, la UMA mensual y la UMA anual. El monto de la UMA mensual lo multiplicas más bien por el porcentaje en el mes de enero del 2025 de 14.39, el cual nos daba un subsidio causado o un subsidio de la tabla a aplicar, que serían 108.57 por 30.4 por .1439. Durante el mes de enero, el monto de subsidio máximo a aplicar en las nóminas era porque todavía estamos en enero, 474.94. Ese es el monto máximo de subsidio causado que puedo aplicar en la nómina. Y a partir de febrero, porque es el siguiente tema, pues obviamente durante el mes de febrero,
entra la UMA de 113.14 e inclusive les comento, esta es una pantalla de el INEGI cuando la publicó y aquí viene la UMA mensual, que si fueran 113.14 por 30, estamos hablando de los 3 por 30.4, nos da los 3,439.46, que es la UMA mensual, y entonces este monto lo vamos a multiplicar por el porcentaje del 13. Es que todavía no me los aprendo, 13.80, y entonces a partir de la nómina de febrero, el monto de subsidio mensual que puedo aplicar es de 474.64, 30 centavos menos que en el mes de enero, pero básicamente estamos llegando a un número muy similar. Y aquí es importante que ustedes estén muy atentos porque muchos dirían, oye Yadira, si ya no hay devolución de subsidio, ¿tengo que seguir haciendo el ajuste mensual? Por supuesto que tienen que seguir haciendo el ajuste mensual, porque el ajuste mensual está pensado para ajustar lo que es el subsidio causado, el subsidio que calculamos ahorita. ¿Qué es lo que trata de explicar este decreto? Que si yo pago nóminas semanales, para obtener el subsidio a aplicar en la semana, acuérdense que este subsidio que calculamos de 474 en el caso de febrero, .64, lo tendría que dividir entre 30.4 y multiplicarlo por el periodo de pago, que en este caso, si mis nóminas fueran semanales, estaríamos hablando de 109.29 a la semana. Entonces, si yo lo aplico cada semana, el ajuste lo que va a hacer es que yo no pueda dar más de los 474.64 al mes. Imagínense un mes de 5 semanas, seguro, con certeza, pues obviamente va a superar estos 474 y es donde obviamente se tiene que limitar este monto. Entonces, sigue vigente el ajuste de subsidio que está en la guía de llenado de nómina en el apéndice 7. Ese va a seguir vigente y es muy importante que lo ejecuten. Mi estimado Hipólito Romero, muchas gracias, saludos igualmente, qué gusto que nos estés aquí acompañando. Y bueno, ¿qué otros temas? Insisto, la verdad es que el subsidio nos puede dar mucho por hablar, los espero en el curso que estaremos dando en los próximos días. Y el otro tema que va a ser importante es el cambio en la UMA, porque la UMA también me va a funcionar o la voy a utilizar, no funcionar, la voy a utilizar para las exenciones del impuesto del artículo 93 de la ley del ISR, donde están los conceptos o las percepciones de horas extras. Recuerden que hay una parte gravable y una parte exenta, los días festivos, las primas dominicales, el tema también de previsión social, el fondo de ahorro, el aguinaldo, la PTU, la prima vacacional, los viáticos. Todos estos temas se van a ver impactados por el cambio de la UMA porque va a cambiar la exención en este año o el monto máximo a exentar en estos conceptos. Aquí, pues obviamente tendremos que tomar en cuenta que hay conceptos que son de exención periódica. ¿A qué me refiero con periódica? Las horas extras se exentan por semana, pero tenemos exenciones anuales, como es el caso de el fondo de ahorro, la prima vacacional, el aguinaldo, y entonces aquí tendremos que estar muy atentos en este tema de exención. Y obviamente un tema adicional es hablar de el impacto que tiene la UMI, en este caso la UMI, acuérdense que es la unidad mixta del Infonavit, con la cual hago los descuentos de los créditos hipotecarios, las amortizaciones de los trabajadores, y esta también va a cambiar.
está especulada que va a quedar como en 105 pesos. Entonces hay que estar muy atentos a cuál es el valor de esta UMI, porque fíjense, aquí pasa muy curioso, aunque tarda muchos días en publicarse, el efecto se va o entra en vigor a partir del 1 de enero. Entonces aquí entramos en polémica con todos aquellos que hacemos nómina, porque es muy probable que las primeras semanas o la primer quincena, que aún no tenemos la UMI, si tenemos trabajadores con crédito Infonavit, pues le estemos ejecutando el descuento al valor que teníamos del año anterior. Pero cuando el Infonavit haga su cálculo bimestral, pues lo va a hacer sobre este nuevo valor. Y no sé en la dinámica de sus nóminas si tienen dentro de sus procesos la definición del ajuste bimestral de este monto de amortización, porque puede ser que las primeras semanas le haya retenido un monto menor al que tengo que pagar, o si lo hagan por diferencias y obviamente lo asuma el patrón. Aquí muy importante que esto quede bien revisado para obviamente poderle dar seguimiento puntual. El otro tema es el seguro de cesantía y vejez. Este seguro no me va a impactar en el cálculo de la nómina, pero sí en el costo. Les recuerdo que en el 2025 cambian los porcentajes y en consecuencia los límites, porque los límites están basados o el máximo o el rango de sueldo a aplicar a estos porcentajes está basado en la UMA. Entonces, al momento de cambiar la UMA, pues obviamente se van a mover estos cálculos. Aquí la recomendación es estar al pendiente de una nueva publicación del SUA, que es el que ejecuta esta retención, ¿no? Y pues, amigos, digamos que esto es en lo que ya tendrían que estar trabajando en este mes. Yo les vuelvo a reiterar la invitación para que nos acompañen al curso que vamos a tener, porque vamos a hablar de cómo realmente tengo que calcular el tema del seguro de cesantía y vejez. Pareciera muy fácil, pero se van a dar cuenta cómo en algunas ocasiones inclusive el mismo SUA está calculando un porcentaje mayor de acuerdo al salario base de cotización con el que esté dado de alta nuestros trabajadores. Entonces, pues nos vemos en este taller para que esto quede clarísimo, cuáles son las nuevas reglas de timbrado, o si es que en este año pienso adoptar alguna nueva prestación, cómo tengo que timbrarla para que todo fluya de manera natural. Y pues sin más, quiero agradecer el que me hayan acompañado en un programa más de Contador Digital, agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo nuestro super equipo de woman de producción, porque son puras mujeres, quiero presumirlas, que hacen posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Así es que, colegas, nos vemos la próxima semana en un programa más de Contador Digital. Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadir Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI TV.